generación de víboras, pero primero le dice serpientes, generación de víboras. O sea, que directamente. Serpiente se refiere a la serpiente del huerto o a qué tipo, o sea, se refiere a la misma especie. Estamos A la haciendo misma especie, correcto. O sea, luego lo dice más adelante, generación de víboras. porque es la misma especie. Porque en el mismo Génesis ya se está hablando que esa serpiente va a tener un nacimiento. Uy. ¿Ok? La Entonces no lo estoy diciendo yo, no lo está diciendo Orlan, lo está diciendo mal. Cristo dijo, generación de víboras. Algo de interpretación bíblica es que tú tienes que ver a quién Jesús le está hablando. Un tip, ¿verdad? Para los oyentes. Tienes que investigar en la Biblia a quién se le habla. Porque Jesús le habló de una forma a la samaritana, le habló de otra forma a Zaqueo, le habló de otra forma a los fariseos, le habló de otra forma a la mujer del flujo de sangre, le habló de otra forma a los leprosos. O sea, hay que ver a quién se dirige Jesús para poder interpretar correctamente. Y esta vez, esa parábola, para que vayan viendo, es dirigida a un intérprete de la ley, a un fariseo. El Evangelio de Juan lo muestra como que Cristo, y lo explica que Cristo es el creador de todo, porque dice la palabra que las cosas fueron creadas por Él y para Él. Para él. ¿Dónde lo dice? Para él. ¿Te acuerdas? Para leerlo aquí. Lo puedes buscar en Juan 1. En Juan capítulo 1, entiendo que el versículo es el 3. Lo que está trayendo aquí es, que ya hablan lo leyó, que las cosas fueron hechas por Él y para Él, y sin Él no hubiera nada hecho. O sea que Cristo es el creador. ¿Qué pasa? Entrando a lo de la parábola del buen samaritano, alguien que la tenga, busquen rapidito la parábola del buen samaritano y vamos a ir leyéndola. Correcto. Vamos a ir leyéndola y la vamos a ir descodificando, porque vamos a traer lo que se llaman los códigos espirituales. Está la manera literaria de leer la Biblia como si fuera cualquier libro, pero así no se trabaja la Biblia, porque la Biblia hay que tener unas artes de interpretación bíblica para poder sacar la enseñanza detrás de esos textos. Así que, por favor, estemos con la parábola del buen samaritano. Algo de interpretación bíblica es que tú tienes que ver a quién Jesús le está hablando. Un tip, ¿verdad? Para los oyentes. Tienes que investigar en la Biblia a quién se le habla. Porque Jesús le habló de una forma a la samaritana, le habló de otra forma a Zaqueo, le habló de otra forma a los fariseos, le habló de otra forma a la mujer del flujo de sangre, le habló de otra forma a los leprosos. O sea, hay que ver a quién se dirige Jesús para poder interpretar correctamente. Y esta vez, esa parábola, para que vayan viendo, es dirigida a un intérprete de la ley, a un fariseo. Dice, y aquí un intérprete de la ley se levantó y Ok, aquí un intérprete de la ley. Primera cosa, ese es el recipiente a quien Jesús le va a contestar. Empezamos con el intérprete de la ley. Todas las respuestas de Jesús van a ir dirigidas a él. Por eso es que vemos que dice, y él le dijo, Correcto. y le respondió, porque es una conversación entre el intérprete y Jesús. Continúa. Entonces, lo que está interesante es que el intérprete de la ley se levantó y le dijo para probarle. No era porque tenía esa duda ni nada de eso. Porque el intérprete de la ley, él sabía la ley. Exactamente. Podemos hacer alguna relación con eso que sucede en este contexto y lo traemos al día de hoy. Eso pasará cuando leemos la Biblia y tenemos líderes religiosos que le leemos la Biblia y de alguna manera no están comprendiendo qué es lo que dice ahí. Dicen, no, eso tiene varias formas de interpretarlo, eso es más complejo de lo que a lo mejor tú crees. ¿Habrá alguna relación? Exacto. Yo entiendo, ¿verdad? Voy a traer algo un poco de cosas que me han sucedido. Muchas de estas personas religiosas han leído la Biblia, pero como explicamos al principio, la leen como si fuera un libro normal, no tienen artes de interpretación.
Pues, ¿qué pasa? Uno, como uno ama, ¿verdad?, a su prójimo y quiere enseñarle la Biblia en amor, uno dice, pues vamos a hacer algo. Tráeme tu Biblia, la que tú lees, y desde tu Biblia vamos a leerla juntos para probar cuál es la verdad bíblica. No vamos a hablar de tus opiniones ni de las mías. Vamos a trabajar esto con verdades bíblicas. ¿Qué pasa? Jesús le dice, ¿cómo lees? Porque en este tiempo hacemos la pregunta a los religiosos, ¿cómo ustedes están leyendo? Ok, ¿cómo lees? Porque esta pregunta se la tienen que hacer los religiosos porque tú estás leyendo con el entendimiento, estás leyendo con la razón. Muchos de estos religiosos dicen que estos evangelios, esto es por fe, no hay que usar la razón. Pero aquí hago un paréntesis. ¿Me pueden buscar la etimología de lo que es convencimiento? O sea, la fe es convencimiento. Y Sí, porque sale en Hebreos, sale y dice la definición de fe. Dice, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ok, es una seguridad de que tú esperas. Y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es lo que no se ve? El mundo espiritual. Espiritual, correcto. Tú estás convencido con razonamiento de que hay un mundo que no vemos. Ok, ahora, ¿me pueden traer la etimología de convencimiento? Dice, la palabra convencimiento está formada con raíces latinas y significa acción o resultado de conseguir con razones o argumentos que una persona haga una cosa o cambie de parecer. Repite eso, ¿con qué? ¿Con razones y qué? Y o argumentos. O argumentos. O sea que la fe y el razonamiento van de la mano. Van de la mano, por eso le pregunta, ¿cómo lees? ¿Cómo lees? Estás analizando. Estás usando tu racional crítico para leer. Estás escudriñando. Estás interpretando. Ok, seguimos con la lectura. ¿A qué respondiendo dijo? Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda la mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Sencillo, pero es... Okay. Vamos a hacer un énfasis ahí. El maestro de la ley le recitó la ley. Ama a Dios, esto ahí, una listita. Que la sabe. Se la sabe. Jesús le dijo, bien has dicho, como quien dice, ¿por qué tú me preguntas? Bien has dicho, haz esto y vivirás. Pero ¿por qué se lo dice así? O sea, porque el intérprete de la ley le preguntó, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Correcto. Y cuando él le dice la ley, él le dice, pues ya, me respondiste tu pregunta. Pero sigue leyendo. Entonces dice, pero él queriendo justificarse a sí mismo. Queriendo justificarse a sí mismo. Orlan y Manuel, cuando tú vas a un juicio, ¿tú te puedes decir a ti mismo si eres inocente o culpable? El juez. No. Es el juez. Porque él te quería justificar a sí mismo. No hay razonamiento. Él pregunta, ¿quién es mi prójimo? Pero espérate. Entonces. ¿Quién es nuestro prójimo? Vamos a buscar la palabra prójimo, la etimología. Vamos a ver quién es nuestro prójimo. Estamos hablando de gente estudiada. No estamos hablando de Juanito Matapuerco por allí que se dedicaba a lechonear. Y quiero traer algo con la palabra prójimo rápido, antes que Orlan lea la definición. Quiero traer algo que pasa en el idioma del español. Ok. En el idioma del español, la J puede ser cambiada por X a veces y viceversa. Doy un ejemplo. México. Tú puedes decir México con J, pero puedes escribir México con X. Sí, eso al inglés está en inglés. En la Biblia dice prójimo con J, pero tú puedes hacer eso mismo con el prójimo y ponerle próximo. Okay. O sea que
prójimo es tu próximo. Por eso la Biblia dice, mejor es un vecino cerca que un amigo lejos. Porque tú tienes que amar al ser humano que esté próximo a ti y tratarlo como a ti mismo. Ahora, Bueno, quería traer ese paréntesis porque es importante. Sí, la palabra prójimo viene del latín proximus, que significa más cercano. Ya, Ya, míralo ahí, sencillo. ahí está. ya, sin necesidad de Google Translate. Como el agua, mira. ¿Con qué? ¿Con qué? Mira. ¿Con qué? Con el racionamiento, sin opiniones huecas. Con la fe. Con la fe. Diccionario, Biblia, porque estamos razonando. La Biblia es el libro más completo. Trae ciencia, trae todo. Y eso, mira, estamos haciendo estos videitos porque poquito a poco te va a ir viendo que la fe no es de loco. La fe es algo del razonamiento, con argumentos, con evidencia. O sea, que Dios es más real que todo y nosotros estamos aquí hoy porque estamos convencidos en quien hemos creído y por eso estamos llevando su evangelio, no el evangelio que está por ahí a 2.99, en especial de que ven y todos los problemas se te resuelven y ya. Di esta oración, tin, tun, tin, y ya. No. Aquí vamos a traer el evangelio por la Biblia con evidencia. Y si alguien tiene duda de la evidencia, nos puede dar los comentarios y dialogamos, claro que sí. Sigue leyendo. Entonces dice, ¿y quién es mi prójimo? Y respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole como medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Paréntesis. Levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echando el aceite y ya sabemos el resto de la historia. ¿Qué grasita podemos sacar de aquí? Mira. Sacerdote y levita. ¿Qué quisieron? Levita. ¿Tienen alguna similitud con el intérprete de la ley? Me parece que son Claro. Son figuras de posición, de altura. Algo. Podemos generalizarlo a fariseo. Fariseo. Correcto, en aquel entonces. Exacto. Orlan, ¿puedes compartirnos qué Jesús le dijo a los fariseos cuando les llamó algo así como generación de víbora? Claro, mira. ¿Cómo eso? Interesante. Por supuesto, o sea, para mí es un placer poder compartir estas verdades. Vamos a buscar el lado entonces. En Mateo 23, 33, 34 dice así: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Desmenuza eso ahí. Serpiente, exacto, pero generación de víbora. ¿Cuál es la etimología de regeneración? Vamos a buscarla aquí ahora mismo. Porque yo pienso que es generación. Vamos a buscar qué dice. O sea, tú no estamos opinando. Podemos opinar un montón de cosas. ¿Qué generación? Mi abuelo, mi bisabuelo. Sí, pero vamos a ver qué dice la etimología de generación. Dice que viene de la familia etimológica de engendrar. Ok. Engendrar. Eso me suena como a... Viene del latín hacer nacer. Que viene de un derivado de genus. Que viene de raza. Viene de Génesis. Bueno, Manuel, te quería preguntar, tú que tienes conocimientos ufológicos y tienes conocimientos de actividades paranormales y cosas, fenómenos
extraños que suceden aquí en la tierra. Correcto. Correlacionamos lo que es la Biblia con la ciencia y con el mundo natural, el mundo biológico. Si hacemos esa fusión de los dos mundos, espiritual y biológico. Y de momento leemos la palabra del buen samaritano, que dice que el sacerdote ni el levita fueron movidos, pero el samaritano sí fue movido. Fíjate que no dice que es cristiano, no dice que es religioso, no dice que lee la Torá, que se la sabe, mucho menos. Te dice que fue movido. ¿Quién lo movió? ¿Por qué lo movió? ¿Por qué el levita y el sacerdote no fueron movidos? Hay unas claves ahí, pero hubo algo en Juan que leímos también, pero quizás se nos olvidó leer el subtema, el subtítulo, que dice Juan 9:39, con subtitulado: sois de vuestro padre el diablo. El Señor lo reprenda 700,000 veces. Correcto. Escúchate. Dice, Jesús entonces le dijo, vamos para el 42 para brincar rápido ahí. Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Lenguaje, está hablando ya de frecuencias específicas. ¿Por qué ustedes no están sintonizados conmigo? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Óyeme, no le entra esa frecuencia al oído. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ok. Wow. Jesús estaba hablando, ¿qué tú crees primeramente? Él estaba hablando un sentido figurado cuando le dice generación de víboras en el texto anterior que interpreté, que le dice genética serpentina, él le llama serpientes. De momento vuelve y les dice, ustedes son de vuestro padre el diablo. Wow. Dice aquí en el subtítulo, soy de vuestro padre el diablo. De momento vemos que estas frecuencias ellos no las pueden escuchar. Y de momento vemos que el samaritano es movido, pero ni el sacerdote ni el leví es movido, de acuerdo a la parábola. Me parecen a mí como que quizás realmente son de su padre el diablo. Correcto. Lo que está pasando aquí es que estamos llegando a una cosmovisión muy distinta y esto es un tema de mucho debate, lo cual muchos líderes religiosos, y digo, ¿verdad? En las iglesias, o sea, en la cual nosotros crecimos de pequeños, ¿verdad? Que es la sana doctrina y todo lo demás, ¿verdad? Pues hay unos aspectos muy indicativos en la Biblia que nos están hablando de genética, o sea, el libro de la Biblia habla de generaciones, génesis, genética, de todo esto. O sea, estamos hablando entonces de algún tipo de ser, ¿verdad? Un híbrido, sí, cabe la posibilidad, porque entonces aquí es que entramos al trigo y la cizaña. Se parecen, pero no son lo mismo. O sea, ¿qué estamos hablando? Vamos entonces al libro de Génesis, porque el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, es un libro súper poderoso de Génesis, capítulo 3:15. Y volvemos a hablar entonces de lo que es generación, genética, semilla, ¿verdad? Y dice el 3:15, en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente, le está hablando a la serpiente primero, entre tu simiente, pero espérate, la serpiente tiene una simiente, ¿sabes? ¿De qué estamos hablando? ¿Ok? Y después dice, exacto, y la simiente suya, entre tu simiente y la simiente suya. So, muchos, ¿verdad? Líderes, perdón. Ahí le está hablando a la serpiente. Correcto. O sea, que pero de alguna manera es inteligente, ¿eh? Porque le habla, puede conversar con la serpiente. Correcto, ¿no? Es que desde el principio de todo, o sea, bíblicamente ahí está la serpiente. De hecho, te voy a leer este otro versículo que dice, pero la serpiente era más astuta. Este es el 3:1. Más que todos los animales del campo que Jehová había hecho. O sea, ya Jehová había hecho, o sea, ya estaban,
él estaba antes. Si tú te vas a la connotación, si tú lees con conciencia, ya él estaba antes de los animales que Jehová había ¿qué? Hecho. ¿Ok? Y dice más adelante, ¿verdad? La serpiente le dijo a la mujer, entonces con que Jehová dijo que no come esa, le está hablando, está escuchando. ¿Ok? Fíjate lo que la serpiente está usando, el convencimiento, está tratando de convencer a Eva de otras cosas. Correcto. Está usando cierta capacidad mental que parece una capacidad mental muy superior, no la usan los... Mucho más, exactamente. Exactamente. So, estamos entrando en un tópico ya, ¿verdad? De debate fuerte, pero por la palabra estamos probando y conectando esta palabra, la parábola de, ¿verdad? Del samaritano. O sea, entonces, ¿qué está pasando? Esta generación de víboras. Generación de víboras, pero primero le dice serpientes, generación de víboras. O sea, que directamente. Serpiente se refiere a la serpiente del huerto o a qué tipo, o sea, se refiere a la misma especie. Estamos haciendo... A la misma especie, correcto. O sea, luego lo dice más adelante, generación de víboras. Porque es la misma especie. Porque en el mismo Génesis ya se está hablando que esa serpiente va a tener un nacimiento. Uy. ¿Ok? Entonces no lo estoy diciendo yo, no lo está diciendo Orlan, lo está diciendo mal. Cristo dijo, generación de víboras. Cristo dijo, generación de víboras. Vamos al Génesis y estamos hablando de que le dijo, será tu simiente. Para ese entonces, en el tiempo de los fariseos, parece que eran dos especies muy distintas, una de las otras. Estaban los seres humanos y estaba la generación serpentina, la simiente de la serpiente. Dicho exactamente por Manuel, no por Omar, dicho por Génesis. Y luego, nuevamente dicho por Jesús. ¿Por qué la serpiente buscó el recipiente humano y no buscó otros recipientes de animales para hacer manipulación? Eso lo podemos explicar con el libro apócrifo Enoch, que lo dice clarito. Dice, correcto. El ángel Gabriel fue el que sedujo a Eva en el huerto. Y dice, zúmbalo, mano. Voy a traer un paréntesis. Muchos de los religiosos de hoy en día tienen dos fallas. Primero, no leen. Segundo, no saben lo que es un apócrifo y no saben lo que es un deuterocanónico. Y dicen que un apócrifo es malo o que no se debe leer. Voy a explicar esto. Esto ya es hermenéutica, un poco de crítica textual y esto. Un apócrifo es un libro que cuando se reunieron a cerrar cuáles son los libros inspirados y cuáles no, pues esas cartas eran circulantes en su tiempo, pero por alguna razón no entraron al canon. Correcto. Pero podemos ver que una carta que sí entró al canon, que es la carta de San Judas, que tiene un capítulo, habla del libro de Enoch. O sea, lo usó como referencia. O sea, una carta que entró al canon usó de referencia una que no entró. Y por eso que traigo este paréntesis, porque Orlan va a hablar de un apócrifo, pero no estamos aquí desviándonos de la palabra. Estamos trayendo palabra porque hemos confirmado que el apócrifo sí tuvo su autoridad en su tiempo. Algo pasó, habrán metido esta especie no humana a adulterar la verdad. Dejamos para los oyentes. Sí, Orlan con Enoch. Dice que la verdad hay que buscarla, o sea, que está escondida. La mentira. Correcto. Oculta. ¿Qué hizo Judas? Voy a hacer referencia a Enoch. Si Judas lo hizo y está en la Biblia, yo lo puedo hacer. Exactamente. Esta es la confirmación. Entonces, por eso que trae paréntesis, para que los oyentes no tengan dudas y digan, no, nos estamos yendo extra bíblico, estamos redundando, no. Porque es que si no, nos quedamos hablando entre nosotros otra parte y empezamos a opinar. No, es que hay evidencia. Así que por eso es que traigo el paréntesis. Sí, Orlan. Este ángel sedujo a Eva en el huerto. Se habla de que
se habla de seducción. Correcto. Entonces, sabemos que el libro de Enoc hace mucha referencia a los vigilantes cuando dejaron su morada celestial, bajaron hacia la tierra con su gloria y se juntaron con mujeres, engendraron gigantes. Estos fueron los gigantes de renombre de la antigüedad. Correcto, el 6:4. Que exacto, el cual Génesis 6, que es el primer libro de la Biblia del canon, Génesis 6, también hace referencia a Enoc. Claro, y Judas 1:6 dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Esos son los ángeles de los que habla Enoc, y se mezclaron. Por eso en los tiempos de Noé se creó el arca y fue el diluvio, porque precisamente en ese momento el único perfecto no era sin pecado, correcto, no era sin manchas, era perfecto en su genética, bíblicamente hablando, dice, perfecto en su generación era Noé. Todos los demás estaban corruptos. El diluvio se los llevó a todos, precisamente para desaparecer esa genética corrupta. Porque el único perfecto en su generación, en su genética, fue Noé. Correcto, inclusive, correcto. Cuando se le dice a Noé que guarde 2 animales de cada especie, eran de las especies creadas por el Creador, valga la redundancia. Porque el diluvio ahogó toda genética que no fue creación del Creador. Ya. Entonces vemos personas que dicen, pero ahí murió gente inocente. No, es que la palabra especifica que el único con genética como la que trajo el Creador era Noé y su familia. Por eso es que fueron los únicos que entraron al arca. Bueno, aquí quiero hacer un pequeñito paréntesis, ¿verdad? También yo, un pequeñito paréntesis, para luego continuar, ¿verdad? Valiendo la redundancia, esto hace una referencia, y no me voy a desviar, por eso va a ser un paréntesis. Hace una similitud con lo que pasó en Sodoma y Gomorra, pero eso es otro tema, así que continuamos por ahí. No, es que vas por la línea, porque va súper por la línea, porque vemos una destrucción con el diluvio y todo el mundo. Yo he escuchado muchas personas que se profesan a sí mismos como ateos, que es que no creen en Dios, y dicen, no, pero ese Dios parece colérico porque mira, le faltan el respeto y ya destruía a todo el mundo. No, es que tienes que ir al origen, hay que leer, ¿con qué? Con razonamiento y con argumento. Hay una destrucción porque lo que se creó ahí no fue lo que Dios creó, eran otras especies. No solo eso, no solo por lo que Dios creó, sino que estas nueva genética atentaba con destruir al humano. Gracias. No podía convivir. Correcto. No podía convivir el humano con esas otras especies. Pero vamos a tirar, mira el truco de Satanás, del enemigo. ¿Por qué él quiere destruir la especie humana? ¿Por dónde era únicamente posible que llegara el Mesías? Bueno, esa es la clave. Esa es la clave de la profecía que está escrita en el Génesis 3. Déjame ver qué versículo puede ser. Las voy a leer. Esa es la clave. Ahí tremenda pregunta. Ahí está. Y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita será entre las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás, polvo comerás por este tus días, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás el calcañal. O sea, dice que esta te herirá en la cabeza, la simiente de la mujer, y la serpiente le va a morder el calcañal. Estamos hablando, ¿verdad?, el tobillo. O sea, que estamos viendo ahí, ¿verdad? Pero iba a ser aplastada, y el único método por el cual podía venir el Mesías sin romper
correcto, sin romper el orden establecido por Dios, es entrar a esta dimensión a través del vientre de una mujer. Así que los ángeles... Tenía que ser humana, no podía ser híbrida, no podía estar mezclada. Exactamente, tenía que ser 100% humana, ¿verdad? Para entonces poder redimirnos a nosotros los humanos, porque somos la creación de Dios. Rapidito, es importante. Por eso es que María, y aquí esto es un punto para nuestros, ¿verdad? Digamos, conocidos católicos. Mira, María tiene su respeto porque fue el recipiente puro escogido para que el creador se hiciera hombre. Claro que es importante en la historia y claro que se respeta, pero no se adora. O sea, en la palabra está bien claro que tú no te puedes hacer imagen de nada y no se la adora. Ahora bien, María era virgen porque no se podía contaminar con una genética que no fuera pura. Y había tanta contaminación. Dice, escogida fuiste entre todas las mujeres. O sea, hubo una examinación de cuál era pura. Así como Noé, que dijeron, único, su genética. No quedan. Ese es el que queda, vamos a salvarlo. No había mujeres puras, era María nada más. Por eso es que vino a través de María, porque era una genética. Lo voy a dar con esto. Dice la palabra que el uno será tomado y el otro será dejado. Pero anteriormente dice, no arranquen la cizaña porque la cizaña crece junto al trigo. Ok. La cizaña y el trigo son iguales. ¿Qué lo diferencia? Que la cizaña nunca da el fruto y el trigo sí. Se va a recoger a la persona que tenga un fruto espiritual y se va a dejar al que no lo tenga. Tienes que vivir, como dice Gálatas 5, 22 y 23. Más el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza, que es el dominio propio. Y dice que contra tales cosas no hay ley. No hay ley espiritual ni terrenal que te condene. Así que si tú quieres ser llevado, cuando el que vaya a recoger venga a buscar, tienes que darle ese fruto de espíritu. De lo contrario, serás dejado como la cizaña. ¿Qué pasó con Nicodemo? Un fariseo. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Es más, que nos escriban en los comments. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Estará pasando algo similar en los tiempos actuales? ¿Habrán Nicodemos mezclado como autoridad en nuestras instituciones eclesiásticas en niveles? Otro detalle, ¿por qué Nicodemo vino de noche? ¿Por qué fue el único que vino? ¿Por qué él sintió como que hay algo en Jesús diferente? Si tienes tu opinión, tírala en los comments, pero ese es el próximo tema. Jesús y Nicodemo. Religioso, ¿piensas que deben nacer de nuevo o no lo reconoces? Venimos con esa en el próximo podcast.